sean para ti, Señor, hoy, mañana y siempre, Padre. Nos presentamos delante de ti en esta mañana, Padre, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a aprender de tu palabra, un corazón dispuesto a glorificarte y honrarte, Señor. Queremos ser transformados, Padre, para que te honremos también con nuestras vidas, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, que con todo te demos gloria y honra cada día, Señor. Por eso nos presentamos, Señor, en esta mañana y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea ayudándonos, sea fortaleciéndonos, sea enseñándonos, transformándonos y guiándonos en cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor. Dejamos, Padre, en nuestras vidas, todo nuestro ser espiritual y cuerpo delante de ti, Señor, para que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad, su Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo, capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 32. Ahí vamos a leer Mateo 27, 32. Amén. Vamos a leer de ahí en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Saltemos aquí un segundo al capítulo 28, por favor, versículo del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y
y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le hallaréis. Y aquí os lo ha dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a darle las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. La gloria para nuestro Señor Jesucristo, amén, que dio su vida por nosotros. Entonces la resurrección del Señor Jesucristo afectó la historia de la humanidad. O sea, se dividió en dos partes. Sí, por eso es que hoy en día cualquier pasaje histórico, cualquier referencia histórica, colocan los años y dicen hace o desde, antes de Cristo o después de Cristo. ¿Sí? Entonces la resurrección del Señor Jesucristo es la base fundamental del cristianismo. ¿Sí? Si no hay resurrección de Cristo, no hay cristianismo. Si no seríamos como cualquier otra religión que se levanta, cuyo fundador yace en una tumba, como Mahoma o como Joseph Smith, que es el fundador de los mormones, entre otros. ¿Sí? Todos ellos tienen una tumba y hay unos restos en esas tumbas, ¿verdad? Pero la tumba de Jesús está vacía. Amén. Porque Él resucitó, Él salió de esa tumba. Y asimismo, como Jesús murió, sabemos que por la causa del Evangelio muchos otros han muerto, ¿verdad? Muchos mártires han habido a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso hoy en día muchos mueren en algunas partes del mundo. En todas partes del mundo, más que todo hacia África y hacia esos lugares, han habido muchos asesinatos últimamente a causa del Señor Jesucristo, a causa de que creen en Él y se predique el Evangelio. Pero ahí, como dice la palabra, que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda la vida por causa del Señor Jesucristo hallará esa vida eterna. Entre los primeros mártires estuvieron también sus propios discípulos, ¿verdad? Por predicar el Evangelio, ellos lo predicaban valientemente, con denuedo, hablaban del Señor Jesucristo, hablaban de los milagros que habían hecho, hablaban de la doctrina que dejó, que era el camino, ¿verdad? Que Él había muerto en una cruz, pero que había resucitado. ¿Sí? Pero ¿por qué hacían esto? Porque ellos con sus propios ojos habían visto al Señor Jesucristo, habían visto cómo fue crucificado y habían visto que había resucitado, ¿sí? Habían visto que incluso Él estuvo con ellos, ¿verdad? Y ellos dieron su vida por esa causa, dieron su vida por el Señor Jesucristo, ¿sí? Es más, de sus inicialmente 12 discípulos, porque hubo una vacante que la ocupó después Matías, de esos discípulos muchos murieron como mártires. Hay muchos escritores, historiadores de esa época, que es relevante, digamos que nombrarlos, Flavio Josefo y Plinio el Joven, son algunos de esos historiadores, y registraron y dicen que Jacobo
hijo de Zebedeo, murió decapitado, ¿sí? Como en el año 14 después de Cristo. Y asimismo Felipe murió crucificado, Mateo murió traspasado por una espada, Santiago murió apedreado, Matías fue apedreado también, y cuando estaba agonizando le cortaron la cabeza. Andrés, hermano de Simón Pedro, murió crucificado. Marcos fue descuartizado. Pedro fue crucificado de cabeza, porque él mismo decía que no era digno de morir como había muerto el Señor Jesucristo. Bartolomé fue crucificado también, pero primero fue apedreado. Judas Tadeo murió crucificado. Tomás murió atravesado por una lanza en el costado. Y Juan dice que él sí murió, fue el único que murió anciano de muerte natural, ya muy anciano. Pero nadie, o sea, de todos estos nadie muere a menos de tener la convicción de que morían por el Señor Jesucristo y que Él había resucitado, ¿sí? Que era verdad lo que ellos mismos predicaban, ¿sí? Nadie va a arriesgar su vida y morir por algo que sabe que es mentira, ¿sí? Entonces esto es una evidencia de la maravillosa obra de Dios al resucitar al Señor Jesucristo como expiación por nuestros pecados y para darnos vida eterna. Amén. Sí. Porque en esa época hubiese sido fácil como que callar a los cristianos mostrándoles de los restos de Jesús, ¿sí? Pero como no podían hacerlo porque Jesús estaba vivo y no estaban los restos, por eso los perseguían y los mataban de esa manera. Digamos que a lo largo de la historia también se ha visto cómo gente ha querido desmentir que el Señor Jesucristo resucitó, ¿sí? Diciendo pues las mentiras acerca de eso, pero cuando llegan al final de eso lo que hacen es más avivar la afirmación de que el Señor Jesucristo vive, de que el Señor Jesucristo resucitó, porque no hay ninguna forma de probar de que Él sigue en una tumba. La resurrección del Señor Jesús es vista por nosotros los creyentes como la confirmación de su divinidad y de su misión redentora. Amén. Y es considerado un evento sobrenatural que trasciende la comprensión humana, ¿sí? O sea, la mente humana no lo puede comprender y no puede asimilar o sea, sin tener a Cristo en el corazón, realmente no se puede creer en una resurrección, ¿sí? Es algo que va más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? Pero es considerado un evento sobrenatural que trasciende esa comprensión humana, y para los cristianos la resurrección es la base de la esperanza, ¿sí? En la vida eterna y la confianza en el poder de Dios para salvarnos. Amén. O sea, el Señor es tan poderoso que resucitó a su Hijo Jesucristo también para darnos vida eterna a nosotros, para salvarnos a nosotros. Y Cristo, después de haber resucitado, apareció a muchas personas, ¿sí? Para dejar testigos, para dejar testimonios, ¿sí? Y algunas de las cuales están registradas en la palabra de Dios. Vamos a leer algunas. Vamos al libro de Marcos, por favor. Marcos capítulo 16. San Marcos 16, versículo 9 al 11. Amén. Dice: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Bueno, los discípulos que no creían. Entonces Jesús se le apareció a María Magdalena y ella le contó a sus discípulos, a los discípulos del Señor, y ellos no le creyeron, ¿sí?
O sea, ya habían escuchado de la misma boca del Señor Jesucristo que Él iba a resucitar al tercer día. Y aún así no creyeron. ¿Sí? Entonces, mucho más, la gente también a veces no cree por estas cosas. En el versículo 12 y 13 dicen: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aún a ellos, ni aún a ellos le creyeron. ¿Sí? Entonces vuelve y se le aparece a otros, vuelve y les dice que ha resucitado, y esas personas en las que se les iba presentando al Señor Jesucristo iban creyendo, ¿verdad? Y los otros tampoco creían. Ahora ahí en el versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Amén. Y eso pasa con la humanidad. La dureza del corazón es la que le impide creer en el Señor Jesucristo, creer que Él resucitó. O sea, Él entregó su vida por nosotros para darnos vida eterna. Y es algo maravilloso que nosotros debemos atesorar como lo más grande que podamos tener en nuestras vidas, como lo más maravilloso y como el tesoro más grande que podemos llegar a tener. Y habían también más testigos. Veamos Mateo capítulo 28, por favor, versículo 1 al 10. Mateo 28, 1 al 10 dice así la palabra de Dios: pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, ¿sí? Que era lo que habíamos leído ahorita, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en medio de él los guardias temblaron y quedaron como muertos. Un ángel, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces de ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces aquí el mismo Señor Jesucristo deja más testigos, ¿no? O sea, primero María Magdalena y la otra María, como dice esta palabra, y también pues, aunque no vieron al Señor Jesucristo, pero los guardias presenciaron la aparición del ángel, como dice, con ese aspecto como relámpago, y que movió la piedra, y todo eso lo vieron los guardias. Claro que ellos cayeron desmayados de la impresión. Dice que quedaron como muertos, pero ellos estaban ahí mismos. Y viendo esto, digamos que en el versículo 9, que dice que Jesús les salió al encuentro y diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron, pues era el mismo Señor Jesucristo. Porque recuerden que ningún ángel que se les presentara permitía que alguien lo adorara, ¿sí? O sea, en la historia de la palabra hemos visto muchos ejemplos de que ángeles se le presentan a las personas y los van a adorar y no permiten esa adoración, porque
porque es solo para Dios, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido un ángel aquí, que hay personas que también quieren tergiversar la palabra de Dios y quieren decir que era un ángel, si hubiera sido un ángel, pues él no hubiera permitido que le adoraran. Era el mismo Señor Jesucristo. ¿Amén? Además les dice que fueran y dieran las nuevas a sus hermanos para que vayan a Galilea y allí le iban a ver. Entonces, ahí vuelve el Señor Jesucristo, habla con ellas y ellas salen corriendo a contarles a los demás lo que había sucedido. Bueno, ahora en San Juan, por favor, vamos al libro de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 29. Vemos cómo el Señor Jesucristo se ha manifestado y ha dejado muchos testigos de ese glorioso evento que nosotros debemos atesorar. San Juan 20, del 19 al 29. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi dedo en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y mete en mi costado, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me habéis visto, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás. Hay muchos Tomás, ¿no? Por ahí hay muchos Tomás que si no ven, no creen. Pero bueno, el relato inicia diciendo que Jesucristo entró con las puertas cerradas. Estaban los discípulos, ¿cierto? Ahí resguardados con las puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos, porque los estaban persiguiendo. Y entró el Señor Jesucristo. O sea, digamos que hay muchas versiones entre los diferentes evangelios sobre cómo entró el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero no aclara bien cómo entró, si traspasó o simplemente apareció, pero lo importante ahí es que estuvo adentro cuando no había una forma de entrar. Puede decirse que no, que entró fue por el techo, así como cuando le bajaron al enfermo, pero no. O que se metió por una ventana, pero no. El Señor Jesucristo, con su cuerpo glorificado, con su cuerpo glorioso, podía atravesar las paredes o podía simplemente aparecer en medio de ese salón, así como dice en estos versículos, que dice que apareció. Dice en el 26, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, ¿sí? Se puso en medio del lugar, apareció ahí, y les dijo: paz a vosotros. ¿Sí? A 8 días del primer encuentro. Sí, a 8 días del primero, o sea, 2 veces que hizo esa aparición. Entonces aquí lo más importante no es cómo apareció, ni si apareció, sino realmente que apareció. ¿Sí?
y viendo, pues dice que se atemorizaron también los discípulos la primera vez que le vieron. Y después Tomás no creería, porque no lo había visto y no había visto sus manos y no había visto su costado traspasado, y decía, no, yo no voy a creer hasta que no toque sus manos, hasta que no meta mi mano en el costado, y mejor dicho. Y entonces que vemos que así hay muchas personas, ¿no? Pero aquí lo que vale la pena resaltar es lo que dice el versículo 29. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, en Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. ¿Y quiénes son esos que no vieron y creyeron? Amén, nosotros. Dice que bienaventurados, dice, eso significa extremadamente dichosos, ¿sí? Felices. Y eso es lo que somos, y aún más lo que seremos. Tal vez en este mundo pasemos por un sinnúmero de circunstancias que a veces nos quiten la paz, o nos quiten la felicidad, o nos quieran opacar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero en el reino de los cielos, cuando pase nuestro tiempo en esta tierra, vamos a estar dichosos, extremadamente felices. Amén. Bienaventurados seremos. Lamentablemente el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio de sentimientos, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que si no siente las cosas, o que quiere ver cosas, o que quiere sentir cosas, o que quiere hasta ver los granitos de oro cayendo en las iglesias, todas esas cosas que se inventan. Quieren ver milagros y señales. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que no iba a dar señal, ¿cierto? Que no iba a haber más señales. Bueno, aunque sabemos que hay señales de la palabra de Dios en el Evangelio y en todo el Nuevo Testamento sobre lo que iba a suceder antes de que el Señor Jesucristo viniera por su iglesia. Y sabemos que muchas de esas cosas se han cumplido, por no decirlas todas ya, ¿no? Porque guerras, rumores de guerras, todas esas cosas se han cumplido, y en cualquier momento viene el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces dice que la gente quiere sentir cosas, quiere ver cosas, sentir bonito, sentir la presencia de Dios en el lugar o en las iglesias. Pero el evangelio no es de sentimientos, es de creer. ¿Sí? La presencia de Dios no está en estas cuatro paredes. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Y nosotros podemos sentir la presencia de Dios en cualquier lugar donde estemos. Y si no la sentimos, no es que en este lugar no se predique la palabra, que no está la presencia de Dios. Es que la persona que no siente la presencia de Dios, en ella no está la presencia de Dios. Es ahí donde debe analizarse, ¿sí? Porque quiere, digamos, que buscar de Dios sin realmente creer en Él. Porque cuando uno cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en un momento. O bueno, por lo menos en los que creemos, ¿verdad? Amén. El justo por la fe vivirá, dice la palabra, y no por lo que sienta, no por lo que vea, no por lo que pueda tocar, no por lo que pueda palpar, ¿sí? Claro, el justo por la fe vivirá, y por eso es que vivimos nosotros, y por eso es que tenemos vida eterna y entrada en el reino celestial. Amén. Entonces, esa obra gloriosa del Señor Jesucristo, eso es lo que ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Levanten la mano. ¿Y cuántos lo han visto corporalmente? Ninguno, ¿verdad? Nadie puede decir, yo lo vi corporalmente en un sueño, ¿no? Que un sueño no lo veo físicamente, ¿no? Y bueno, esas son otras cosas, pero ninguno, la verdad, lo hemos visto físicamente. Pero de ahí que bienaventurados somos porque creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Aquí en San Juan, pero en el capítulo 21, versículo 1 al 14.
Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Cuando ya era la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta ya era la tercera vez. Entonces, aquí también vemos algo que hay que hacer ese paréntesis, que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a servir, no a ser servido, como dice la misma palabra de Dios. Y vemos ese ejemplo de que Él le pidió a sus dos discípulos: traigan los peces que yo aquí se los preparo y se los doy. Y dice que les dio los peces y les dio el pan y compartió con ellos también otra cena, ¿sí? Y ese Rey de Reyes del Señor Jesucristo vino a salvarnos. Amén. Él vino a salvarnos y no a ser salvado. Vino a darnos vida eterna por medio de su muerte en la cruz y su resurrección. Amén. Ahora somos salvos y tenemos una vida eterna por medio de esa obra en la cruz. Sí, es algo que no debemos menospreciar ni debemos despreciar, porque el Señor Jesucristo gota a gota derramó su sangre por nosotros. ¿Sí? Pasó muchos dolores, mucho sufrimiento a causa de nosotros, y Él obró de una manera tremenda para podernos dar vida eterna. Él no quedó en una tumba como lo veíamos de muchos de esos personas que han querido hacerse como Dios o hacerse como profetas, como incluso semejantes, o quieren ser mayores que Jesús. Pero ni Mahoma ni ninguno de ellos tiene una tumba vacía, solo el Señor Jesucristo, porque Él ascendió un cuerpo glorificado al reino de los cielos. Amén. Y vamos a ver el efecto de esa resurrección, el efecto que tiene esa obra redentora en nosotros. Vamos a Romanos capítulo 4 primero de todo, por favor. Romanos 4, versículo 25. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Amén. En este versículo dice que Jesús fue entregado para pagar por nuestros pecados y transgresiones, ¿verdad? Y que su resurrección es la prueba
de que hemos sido justificados, es decir, declarados justos ante Dios nuestro Padre Celestial. Amén. O sea que por medio de Cristo Jesús somos llamados justos. Así no lo sabemos. ¿Sí? Dice que la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra salvación. Amén. Ahora vamos a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 17, por favor. Amén. Y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esto destaca la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo para la fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces la predicación de los apóstoles y la fe de los creyentes sería en vano, ¿sí? No sería nada. Sería algo, o sea, si realmente no creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, no somos nada. No tenemos vida eterna, no tenemos salvación, porque por esa resurrección es que obtenemos todo. Amén. Sigamos leyendo, vamos a 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amén. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. La resurrección de Jesucristo es la fuente de nuestra esperanza y nos da la seguridad de que nosotros también podemos tener vida eterna. Que mejor dicho, que nosotros tenemos vida eterna por medio de Cristo Jesús, porque ya la tenemos asegurada al creer en el Señor Jesucristo y su obra redentora. Amén. Ahora vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Versículo 9. Dice, Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que su resurrección, o sea, eso es esencial de creer para la salvación. Amén. Confesarlo y creerlo es esencial en nuestra salvación. ¿Sí? Si no lo creemos, no somos nada. Y el que cree en su resurrección, al creer en su resurrección, estamos reconociendo el poder del Señor, ¿sí? El poder de Dios sobre la muerte y la capacidad de salvarnos, ¿sí? Esa capacidad, y como dice la palabra, que asimismo los que cuando venga el Señor Jesucristo, los que han muerto en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Y luego los que hayamos quedado también iremos juntamente con ellos hacia el Señor. En Efesios, veamos de Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Efesios 1, 19 y 20. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Entonces este versículo muestra el poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? Sobre la vida y sobre la muerte, ¿sí? Y que se manifiesta en la resurrección del Señor Jesucristo.
sea el poder de Dios sobre todas las cosas. Amén. Y como ese mismo poder nos ayuda a los creyentes a vivir una vida plena, amén, y abundante, ¿sí?, en sus caminos, en creer en el Señor Jesucristo. Y esto nos asegura una vida eterna, bienaventurada en esos lugares celestiales. Amén. Ya para finalizar, vamos a 1 Corintios, por favor. Capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Así como Dios levantó al Señor Jesucristo entre los muertos, a los que creemos nos levantará en un futuro no muy lejano, asegurándonos la vida eterna en su presencia. Amén. La gloria sea al Señor Jesucristo por su sacrificio. Amén. Y ahora por ese sacrificio nosotros somos salvos. Amén. Y ahora con esa salvación tenemos asegurada la vida eterna. Amén. Entonces la resurrección del Señor Jesucristo es muy importante para nosotros y no debemos desecharla. ¿Cómo la desechamos muchas veces? Con nuestra incredulidad, con nuestro comportamiento, aunque las obras no sean para salvación, pero las obras son evidencia de nuestra salvación. Por eso es que nuestro comportamiento debe ser ejemplar delante de las personas. O sea, primero para testimonio de ellos, para que también quieran creer en el Señor Jesucristo, y también para el testimonio que somos salvos. ¿Sí? Por eso nuestras obras deben ser buenas. Por eso debemos abandonar el pecado, dejar el pecado que nos asedia y vivir una vida correcta delante de Dios, para gloria de su nombre. Amén. Esa es la resurrección, el poder de la resurrección del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Llevarnos a esos lugares celestiales, darnos vida eterna. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, Dios Todopoderoso. Agradecemos esta obra maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz y el haber muerto por nosotros, y esa redención tan grande al haber resucitado, que ahora somos justificados, que ahora somos dignos de estar en tu presencia por medio del Señor Jesucristo, que ahora tenemos entrada en esos lugares celestiales donde estás, allá esperando por nosotros, Señor. Gracias, gracias, Padre amado, por tan inmerecida salvación, tan inmerecido regalo que te ha complacido habernos dado y habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que obres en nuestro caminar, que obres en nuestras vidas, que por medio de tu Santo Espíritu nos enseñes cómo debemos caminar en esta tierra, cómo debemos actuar, qué debemos pensar, cómo debemos hacer en cada aspecto de nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tú solo tienes el poder de salvarnos, Padre. Gracias, Señor, gracias porque hasta este día nos has cuidado, nos has guardado, nos has sostenido y sustentado, Señor. Y dejamos todo en tus manos, Padre. Y aún más allá de eso, dejamos en tus manos aquellos allegados, familiares, Padre, que aún no hacen parte de la iglesia, que no hacen parte de la salvación en Cristo. Padre, ten misericordia, Señor, y muéstrales el camino, así como lo has hecho con nosotros, Dios. Fortalécenos y guíanos para no desviarnos y permanecer siempre firmes delante de ti, Señor. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos en esta mañana, Padre, en el nombre de nuestro Señor